Buenos días amigos, bienvenido de nuevo a Bracken Books tras el verano. En el programa de hoy tendremos la reseña de la novela Sostiene Pereira, del escritor italiano Antonio Tabucchi y ambientada en la Lisboa de 1938. ¡Vamos allá! Pequeña descripción del libro. Publicada en 1994, Sostiene Pereira es una novela corta de Antonio Tabucchi. Cuando digo corta es que es muy corta. Se lee en 3 ratos, pues apenas tiene 190 páginas. Originalmente escrita en italiano, es una novela ya convertida en clásico por la calidad que tiene. Es bastante fácil de encontrar en librerías, por tanto, y bueno, en Amazon la tenemos tanto en su versión Kindle por 5,89 euros, como en tapa blanda por 13,87. Editada por Anagrama. La portada es un señor ahí con una especie de dibujo de un señor con traje y llevando una chaqueta como cansado. Este es el formato en el que yo lo he leído. ¿Qué sabemos del autor? Antonio Tabucchi fue un escritor italiano nacido en la región de la Toscana, concretamente en Pisa, en el año 1943. Murió hace muy poquito, en el 2012, de un cáncer. Fue un gran viajero en su juventud y fue entonces cuando descubrió dos de sus grandes pasiones, a Fernando Pessoa, el gran autor portugués. Lo descubrió estudiando en la Sorbona de París. Y bueno, viajando por el mundo descubrió la que sería su otra pasión, la ciudad de Lisboa, capital de Portugal y donde pasó una gran cantidad de años. La novela de hoy, que es su obra más señera, se ambienta precisamente en Lisboa y recoge la esencia fundamental del Portugal que tanto amaba Tabucchi. Hay bastantes referencias a lugares y también a usos y costumbres locales, por ejemplo, la vajilla de lujo que tiene el protagonista de la novela para cuando viene una visita especial. Ya sabéis esta costumbre que se hacía antes mucho de tener una vajilla premium de porcelana para cuando venía una visita. Pues el protagonista la tiene de Caldas da Raña, que es un pueblo que es bastante famoso por la cubertería. También hay bastantes referencias a la gastronomía local, la más reseñable en mi opinión, en un momento en que el protagonista toma una ginja, es decir, una guinda, conservada en licor. Es el famoso licor de ginja, especialmente famoso el de la ciudad de Óbidos, que es una bonita ciudad medieval que está en el centro de Portugal y la cual recomiendo que visitéis y andéis por la zona, porque es muy bonita, tiene un castillo muy bien conservado, una muralla muy bien conservada también, aunque algo peligrosa, y bueno, está todo repleto, todo el pueblo repleto de locales donde beben ginja de Óbidos en copo de chocolate, es decir, te ponen una especie de copichuela de chocolate y te echan ahí el licor y tú te lo bebes. Entonces está bastante guay. Pues bien, Pereira, que es como se llama el protagonista, toma este licor de ginja y también vino de Porto, que es el vino más famoso de Portugal, y bueno, sobre todo toma Pereira omelets a las finas hierbas, que es otro plato típico de Portugal. Son estos pequeños detalles que hacen que cobre especial profundidad el libro con muy poquillo, ¿no? Ahí va dando esos pequeños matices que están graciosos de leer cuando estás precisamente en Portugal, como era mi caso en vacaciones. Como colofón a la reseña de la vida de Tabucchi, decir que, bueno, estoy diciendo Tabucchi, no sé si se dice Tabucchi, Tabucchi o bueno, no sé la verdad. En el título podréis ver cómo se escribe y así lo podéis buscar en internet. Así que bueno, como colofón a la reseña de Tabucchi, decir que quedó tan enamorado de Fernando Pessoa y de la literatura portuguesa que estudió literatura portuguesa y luego recibió la cátedra de literatura portuguesa nada menos que en la Universidad de Bolonia, que es la universidad más antigua del mundo. Tabucchi desarrolló entonces el hábito de vivir la mitad del año en Bolonia, Siena o Génova, que eran las ciudades donde impartía clases en sus respectivas universidades, y la otra mitad la pasaba en Lisboa, donde escribía sus novelas y bueno, escribió algunas de ellas y también traducía libros de Fernando Pessoa junto a su mujer, los traducía al italiano. Vamos ya con la primera cita de la novela, que dice del siguiente modo:
La filosofía parece ocuparse solo de la verdad, pero quizá no diga más que fantasías. Y la literatura parece ocuparse solo de fantasías, pero quizá diga solo la verdad. Breve sinopsis de la obra. Sostiene Pereira cuenta la historia de un periodista portugués cuarentón con cardiopatía, obesidad y tendencia a la depresión. Vive solo en su casa tras la muerte de su mujer y se siente especialmente solo en la Portugal de 1938, dominada por el régimen autocrático con tendencias ultraderechistas de Salazar, en una Europa que poco a poco se va sumiendo en el fascismo. Este periodista, Pereira, tiene que decidir si quedarse sumiso al régimen o no, decidir si trata sus problemas del corazón mejorando su infame dieta o no, decidir si sigue publicando cuentos franceses del siglo XIX en su página cultural del periódico donde trabaja, o si apuesta, como el régimen quiere, por los patriotas portugueses. Decidir si ayuda en sus trifulcas políticas al joven Monteiro Rossi, un estudiante que le hace de ayudante y aprendiz, o no, o si le deja abandonado a su suerte. De eso va Sostiene Pereira, de las decisiones que va tomando el protagonista y cómo le van transformando a él y a los que le rodean. Cosas buenas y positivas. El triángulo de protagonistas de la novela es genial, formado por Pereira y los dos jóvenes, Monteiro Rossi y su novia Marta. La química que desprenden entre sí, sobre todo al inicio, y cómo se van compaginando y transformando los unos con los otros según avanzan las páginas, está muy conseguida, en mi opinión, es lo que más me ha gustado. Sin hacer spoilers, me gusta mucho la escena en que Pereira conoce a los dos jóvenes en una fiesta de las juventudes salazaristas, y cómo empieza a reaccionar el personaje, que hasta entonces era un gordo anodino y deprimido, y bueno, cómo se va transformando, ahí empieza su punto de partida. Otro aspecto destacable, en mi opinión, es la ambientación en la ciudad de Lisboa, que es desde donde he leído la novela y preparado la reseña de hoy, porque sí, estaba de vacaciones en Portugal y entre otros en Lisboa. Y bueno, como sabéis, siempre que viajo trato de leer algo relacionado con el sitio a donde voy. En este caso, yo no conocía Lisboa y leer Sostiene Pereira mientras almorzaba en un café lisboeta enfrente del convento do Carmo, tomándome una omeleta a las finas hierbas y bebiendo una limonada. No casera, por desgracia, de la marca esta Compal, porque caseras no tenían, pero bueno. Pues eso, comerme una omelette y beberme una limonada, que es lo que hace Pereira todo el rato en la misma Lisboa, es algo que me resulta muy gustoso. Muy gustoso. Bueno, luego también decir que si no has viajado a la ciudad, leer el libro y cuando dice que Pereira tiene que subir una cuesta y se siente fatigado y que prefiere coger un taxi aunque le deje 2 casillas más allá, pues dice, bueno, pues qué tontería. Pero en realidad cuando has estado en la ciudad y ves las cuestas que son y cómo son las calles, entonces entiendes un poquito mejor al gordo de Pereira y entiendes mucho mejor la novela, y esos son los matices que me gustan. A eso es a lo que llamo ambientación, estar bien ambientado. Cosas negativas. Pues poca cosa he de decir en este apartado. El libro me ha gustado bastante y bueno, diría que lo negativo es que debido a su brevedad el desarrollo de algunos personajes es escaso o nulo. Por ejemplo, el Dr. Cardoso me parece un personaje muy interesante y bastante relevante para la trama, pero del que al final solo sabemos 2 pinceladas y bueno, me hubiera gustado saber algo más de su historia y finalmente qué es lo que hace. O bueno, el personaje de Marta, la guapa novia de Monteiro Rossi, que tiene una entrada espectacular en la novela. Y bueno, espectacular, me encantó esa, es que es un poco la fiesta de las juventudes salazaristas que he dicho antes. Y bueno, tiene una entrada muy guay, pero se va quedando pues como las limonadas de Pereira, sin azúcar, no hay sustancia. Así que bueno, para concluir ya con este apartado, vamos allá con la segunda cita de la novela que dice así. Escúchame con atención, Pereira. ¿Tú crees aún en la opinión pública?
Pues bien, la opinión pública es un truco que han inventado los anglosajones, los ingleses y los americanos. Son ellos los que nos están llenando de mierda, perdona la expresión, con esa idea de la opinión pública. Nosotros no hemos tenido nunca su sistema político, no tenemos sus tradiciones, no sabemos qué son los trade unions, nosotros somos gente del sur, Pereira, y obedecemos a quien grita más, a quien manda. Porque lo leí y sí lo recomendaría. Como ya he dicho en el programa, estas vacaciones veraniegas las he pasado en Portugal, en un bonito pueblo rural llamado Carrascas. La verdad es que algo alejado de Lisboa, como a 100 kilómetros o así. Pero bueno, me apetecía leer algo de literatura portuguesa o ambientada aquí. Siempre se disfrutan más los viajes y los libros cuando van entrelazados entre sí. En este caso me decanté por esta novela, que es como de intriga, ambientada en la época justo anterior a la Segunda Guerra Mundial, porque también ando leyendo sobre este periodo para otras cosas. Y bueno, el libro me ha gustado mucho, es entretenido, se lee en un suspiro y aporta cosas interesantes, mezcla varios géneros con fervor, es en parte costumbrista, en parte de espionaje, en parte reflexiva, una novela reflexiva o casi filosófica. Y también es novela histórica, pues nos habla de cómo se vivía en los años turbulentos del siglo XX, donde el fascismo comenzaba a imponerse. En definitiva, una lectura muy interesante y que desde aquí recomiendo vivamente, especialmente si tenéis un viaje programado a Lisboa. ¿A qué se parece? ¿Qué leer después de Sostiene Pereira? Sostiene Pereira es una novela corta que nos va narrando el día a día de Pereira, de este escritor, de este periodista, y lo hace de un modo que recuerda mucho, o al menos a mí me lo ha parecido, a las novelas de Hemingway. Quizá podríamos recomendar Por quien doblan las campanas, que es una de sus más célebres novelas de este autor norteamericano, ambientada en la Primera Guerra Mundial. En Por quien doblan las campanas conoceremos la historia de Robert Jordan, un combatiente americano que se ha enrolado voluntario en el ejército italiano. La tensión y arbitrariedad de entrar en combate en una guerra industrial y brutal como fue la Primera Guerra Mundial, la desazón de no saber por qué se lucha ni cuándo se va a morir por la incompetencia de los mandos, y el romance con una bella y recatada enfermera serán los ingredientes de esta novela, así como alcohol, mucho alcohol. Otra muy recomendable obra de Ernest Hemingway, y con más alcohol todavía si es que cabe, es Fiesta, titulada en inglés The Sun Also Rise. Es su célebre novela ambientada en los Sanfermines de Pamplona y por añadidura en varios pueblos de Navarra. También empieza la novela en París. Por ello, y hablando de entrecruzar viajes y libros, también me parece una buena recomendación si estáis a punto de viajar a esta zona, a Navarra, o si habéis estado en San Fermín y si queréis ver por qué Ernest Hemingway tiene una estatua junto a la Plaza de Toros de Pamplona. En cualquier caso, esta novela, Fiesta, y bueno, la otra también, Por quien doblan las campanas, son dos novelas muy bellas que os gustarán si las leéis, os las recomiendo con mucho fervor. Porque, bueno, no voy a hablar mucho más de ellas porque la crítica de Sostiene Pereira, pero bueno, es que Hemingway es un grandísimo escritor y sus libros son muy buenos. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado la reseña y que al menos os sirva para subir un poquito, una pizquita el ánimo a los que estáis volviendo de vacaciones de verano. Muchas gracias a todos por los me gusta y por los comentarios que dejáis en los programas. Y bueno, que bien es cierto que son poquitos, pero hace bastante ilusión cuando los veo. Os animo a que sigáis dándole al botón y que me contéis vuestras impresiones de los libros. Y bueno, hacerlo por iVoox o por Twitter, como hacéis algunos, a través de mensajes directos o a través de tweets. Así que me despido ya, deseándoos una buena salida de verano, un buen inicio de septiembre y un buen día.